NetBeam. ¿Alguien se atrevió a instalarlos y a desarrollar? Nadie, están durmiendo la siesta hoy. ¿No escuchás, Florencia? Capaz estés muteado tu teléfono o la compu donde vos estés. Bueno, ¿se escucha o no? ¿Sí? ¿Algún... ¿No se ve tampoco? Sí, escucho, profe. ¿Sí se escucha? Yo Se lo escucho y escucha lo que- veo, profe. Ah, bueno, Profe, una consulta. sí. De casualidad, ¿se puede codear desde el celular? ¿Cómo codear? O sea, escribir código de Java, por ejemplo, en el celular. ¿Hay alguna? Y si tenés alguna app que te ayude, algún IDE que te ayude, sí, y si no, lo vas a tener que hacer con el Notepad o el bloc de nota o la opción que vos tengas en el celular para Mm, escribir un TXT. ok. Si no, no creo. Bueno, se ve, se escucha, estamos todos de 10. Vamos a compartir pantalla. Se lo ve muy oscuro, profe. Bueno, ahí prendo la luz. Ahí está. Ahora, de 10. Mejor. Bueno, comparto la pantalla y la idea es que hoy veamos, desarrollemos el ejercicio que yo les dije la clase pasada, que lo vayan viendo. No sé si alguno se atrevió a hacerlo. Así que, pero antes de desarrollar este ejercicio, vamos a ver un objeto que, que es la clase Scanner, una clase que está dentro de lo que es input o output, de lo que es lo que utiliza Java para ingresar o mostrar eh, datos. En este caso nosotros vamos a entrar a usarlas como como entrada, así que bueno, vamos a primero verla, vamos a estudiarla, analizarla un poco para que ustedes entiendan qué es lo que vamos a desarrollar después. Como introducción a la clase Scanner, tenemos los que son, o lo que es stream de input o output, ¿tá? Llámese string a una secuencia de caracteres que yo estoy manejando, o byte que estoy manejando, para definir la entrada o la salida de un determinado software, ¿no? Hay varias clases de stream, de entrada y salida. Están ubicados estos streams de entrada y salida en la API o librería java.io, para decirlo bien, no vamos a decir IO, java.io, y después del punto vendrá lo que yo puedo llegar a utilizar. Estos objetos que son de entrada y de salida, los más utilizados, los más que podemos llegar a encontrar en un desarrollo, van a ser los de entrada de stream, input string, que son los conectados al teclado, y lo vamos a manejar con system.in. Dentro de la clase system va a haber un método int que me permite hacer entrada de datos. Es decir, que cuando yo esté utilizando la clase scanner, yo voy a llamar o voy a definir ese objeto scanner que estoy instanciando, lo voy a definir como system.in o como entrada de datos. También se puede manejar resulta o string de output, que es lo que lo venimos manejando nosotros, system.out.println,
y mostrábamos algo por consola. Bueno, también tenemos es output stream. Después podemos manejar errores también con el output stream, pero para mensajes de errores, y lo podemos llegar, ya más adelante lo vamos a utilizar. Eso sería por consola o por monitor, ¿no? Un stream, como verán las imágenes, puede ser una palabra, ¿tá? Esto es una cadena de stream. Esto que está abajo también son stream divididos por caracteres, acá por palabras. Pero bueno, eso es a lo que se llama una string. Nosotros hacemos esta introducción para que ustedes sepan lo que es una string, para que sepan qué es lo que maneja la clase scanner, a qué se dedica esta clase o qué funcionalidad nos da esta clase en Java. Y bueno, para que les sea más fácil empezar a utilizarla, ¿no? Si bien hay mucha, pero mucha información de la clase scanner en internet, esto es, digamos, nosotros vamos a ver lo básico. Y es más, tengo un link a una página que encontré y vamos a ingresar a esa página para verla también. ¿Cómo, Alexis? Profe, una pregunta. Así como en la clase pasada había dado un link para lo que era clases de... Bueno, no me acuerdo, pero sería... Tipo de datos. Eso, clase tipo de datos. Pero ¿tendría algún link para lo que es elementos del lenguaje? Porque yo no termino de comprender, o sea, sí, sé que es mucho el lenguaje, pero no termino de comprender más o menos, yo qué sé, lo que es un do, un if, un else. Entonces yo quisiera saber si hay alguna página que te explique uno por uno para ir leyendo. Em, el link que dimos la clase pasada era sobre estructuras repetitivas, estructuras de control, me parece. Ahí está bien explicado. No vas a encontrar más que eso, Alexis. O sea, es la sintaxis, el if para qué se usa, el switch para qué se usa, el do while para qué se usa, el while para qué se usa. O sea, no vas a encontrar más que eso. O sea, cuando empiezas a desarrollar lo vas a entender. Y la Ah, sintaxis está en el link que yo te pasé la clase pasada, ¿no? bueno, entonces voy a repasar el link, profe. Entonces, Sí, bueno. Sí, dale. ahora que lo veo, voy repasando las clases, igual me doy cuenta de que al ir programando recién voy a ir aprendiendo las palabras y demás, porque si no, no. Sí. Estás Bueno, gracias, profe. aprendiendo, de nada, estás aprendiendo un idioma nuevo, ¿no? O sea, y al aprender un idioma nuevo, encima, en todo idioma nuevo tenés que aprender la sintaxis, y la sintaxis tiene mucho que ver en ese idioma nuevo. Y en este idioma que estás aprendiendo, que es un lenguaje de programación, es Java, y bueno, tendrás que ver la sintaxis de Java para hacer un if, la sintaxis que utiliza Java para hacer un switch, etcétera, etcétera. Por eso siempre antes de desarrollar, a partir de la clase pasada, yo doy como un teórico para que sepan de dónde viene, para que vean palabras especiales, conceptos, para que ustedes después busquen y se aclaren un poco con lo que encuentren en YouTube, en Google, etc. Obviamente no se van a quedar con las diapositivas que yo les estoy dando porque son ínfimas, ¿no? En cuanto a información. Es siempre una introducción a lo que vamos a hacer. Bueno, como lecturas de datos desde el teclado, Java utilizaba el buffer reader para consola. El escáner o la clase escáner que la vamos a utilizar nosotros ahora, también para consola. Y más adelante, en un par de semanas, estaremos usando el JOptionPane, que es una interfaz gráfica de usuario. Interfaz gráfica de usuario es cuando ya programo con ventanas y esas ventanas quiero que hagan algún proceso y ese proceso cuando realizo una determinada acción y necesito mostrar un mensaje por pantalla, voy a utilizar la clase JOptionPane. Así que si quieren ir aprendiéndola, no hay ningún problema. Pero es para interfaz gráfica de usuario. No la podemos usar en consola, porque ahora todo estamos desarrollando en consola. Así que por ahora no la vamos a utilizar. Más adelante, sí. Hoy no
vamos a abocar a la clase scanner, que me permite tomar datos ingresados por teclado, que el usuario ingresa por teclado, yo tomarlos, llevarlos a una variable, y esa variable utilizarla para hacer cierto proceso en un desarrollo. Esta es la sintaxis que vamos a ver nosotros de ahora en más cada vez que utilicemos el escáner o cada vez que ustedes quieran utilizar la clase scanner. Van a tener que importar la clase scanner, y la clase scanner está en esta API o en esta librería java.util. Es el pack o la ruta que ustedes tienen que seguir para importar scanner. Fíjense que el import, que es una palabra reservada, que la utilizamos para traer librerías desde donde estén, con una ruta definida, java.util.scanner, lo vamos a tener que escribir fuera de la clase que nosotros estamos manejando, en el package que estemos manejando, pero fuera de la clase, para que después poder ser utilizadas dentro de las clases que yo, o los métodos que yo voy a definir dentro de una determinada clase. Recuerden que public class ejemplo scanner es una clase, y lo que yo tengo acá, el public static void, por ahora no, le llamamos métodos. Por ahora no sabemos a lo mejor qué es lo que es un método, pero el public static void es un método. Y obviamente, como dice acá, public class, esto es una clase que se llama ejemplo scanner. Esta es la sintaxis que ustedes van a encontrar para importar la clase scanner. Siempre en un proyecto hay que importar las clases, porque recuerden que yo les dije en clases anteriores que antes los IDE nos traían todas las clases y nos cargaban todas las clases. Entonces se nos hacía muy pesado el proyecto a la hora de implementarlo. En cambio, ahora, hoy en día, tenemos que ir nosotros cargando o importando las clases que vamos a utilizar dentro de un determinado módulo o de una determinada clase, etcétera, etcétera. Nosotros en estas 4 o 5 líneas de código vamos a utilizar la clase scanner. Es por eso que importamos la clase scanner. Bueno, y la clase scanner tiene una instanciación siempre dentro de un módulo. Fíjense, creamos un módulo, este es el módulo principal, que lo venimos trabajando. Hay que instanciar la clase scanner. ¿Y cómo se instancia? Y con el nombre de la clase. Fíjense que scanner es S con mayúsculas. Si lo ponen con minúsculas les va a dar error. El nombre de la clase, la variable a la cual yo le voy a pasar la instancia, el signo igual, y la palabra reservada new, que es la que me instancia una clase. ¿Y new qué? Y new scanner, que es la clase que quiero instanciar. Esta es la sintaxis. Entre paréntesis va el system.in, que me dice que es de input. ¿Está? Entonces, o de entrada. Entonces yo con esto estoy diciendo que voy a usar la clase scanner, la voy a instanciar en una variable, que en este caso es sc, que puede ser el nombre que ustedes quieran, siempre y cual sea representativa. Y después la utilizaré como según el tipo de variable que voy a declarar. Por ejemplo, acá me dice escribe un número entero en la siguiente instrucción, y entonces yo voy a esperar desde el usuario que me ingrese un número entero. ¿Y cómo es la sintaxis para tomar ese número entero? Es el tipo de datos, la variable que defino para que tome ese número que me va a ingresar el usuario, y después digo igual a la variable que acabo de instanciar de tipo scanner, punto next integer o int. Eso hace que
yo estoy definiendo una entrada entera y le estoy pasando a esta variable, que es el tipo entero, un valor entero. Y eso hace también que si yo acá estuviera con un boolean, un tipo de dato boolean, y acá le paso un entero, me va a tirar un error, obviamente. Entonces, se habrán dado cuenta que lo que yo voy a definir acá, el método que yo voy a definir acá, después de la variable .nextIn, es si va de acuerdo al tipo de datos que yo declaro la variable. Si la variable es doble, acá voy a tener que hacer .next doble. Ya lo vamos a ver eso. Si la variable es boolean, voy a tener que buscar la opción de boolean para este escáner. Si la variable es de string, voy a tener que buscar cómo hacer para que el usuario ingrese a string y lo tome la clase scanner como una string. Ahora, lo que estamos haciendo es pedirle al usuario que ingrese un número entero, separa el proceso y espera que el usuario ingrese un número entero. El usuario tendrá que apretar Enter y automáticamente ese número entero queda en la variable número en este caso y ya lo puedo usar en la siguiente instrucción. En la siguiente instrucción yo lo que hago es mostrar el número entero escrito es y concatené con la variable. Pero bueno, yo a número lo podría haber sumado con un número anterior y según en el módulo que estemos y en lo que estemos haciendo en nuestro proyecto, ¿no? Pero esa es la sintaxis que vamos a trabajar hoy con esa ejercitación que vimos, que les dije que fueran viendo, que hicimos en clases anteriores, el diagrama de flujo, de encontrar el punto, dado 2 puntos, encontrar el cuadrante. Bueno, ¿se entiende esta sintaxis? ¿Alguna duda, Alexis? Sí, lo único, profe, si entendí bien, lo que sería system.in es lo que ingresaría cualquiera del teclado, por ejemplo. El que esté usando un ejemplo, una página, te está pidiendo un número y yo lo ingreso del teclado. Exacto. Ah, bueno, El programador te pide un número. claro, Vos, exactamente. vos serías el usuario que cuando probás haces de programador y de usuario, ¿no? El usuario va a ingresar un número, ya lo vamos a ver, ¿no? Por consola, apretas Enter y después vas a mostrar ese número, o vas a sumarlo o vas a dividirlo, depende de lo que quieras hacer. ¿Algo más? Sigamos. Bueno, la clase Scanner de Java, obviamente, nos va a proveer métodos que esos métodos nos ayudan a nosotros a leer valores de entrada de varios tipos de datos, como les dije recién, y está localizada en el paquete java.util. Entonces yo siempre tengo que importar java.util.scanner. Ya lo vamos a ver dónde se hace. Con NetBeans lo vamos a hacer hoy. Bueno, los valores de entrada que vamos a tomar pueden venir de varias fuentes. Por lo general viene de un teclado o de datos almacenados en un archivo. Bueno, eso no lo vamos a ver. Nosotros vamos a trabajar con un usuario, que seríamos nosotros mismos, poniendo el número 10, el número 15 por teclado y haciendo un enter para que se siga el proceso. Esta página que vamos a abrir ahora me pareció bastante completa para también hacerle un repaso y que ustedes vean cómo se utiliza el o la clase scanner, ¿no? Vamos a entrar. Se nos tiene que abrir. Bueno, ahí tradujo esta pantalla, lo tradujo a scanner, a la clase scanner. Acá diría scanner como lo venimos viendo, ¿tá? Pero fíjense, la clase scanner está disponible desde una versión 5.
Por lo general, los pasos que hay que seguir, según esta página, dice escribir la importación. Siempre tenemos que importar primero la clase que nosotros después vamos a utilizar. ¿Se entiende esto de importar algo? O sea, yo no lo estoy usando en mi proyecto. Java no entiende de que yo quiero utilizar la clase scanner hasta que yo importo esa clase. En este caso, desde java.util.scanner, yo hago la importación. ¿Está? Muy bien. Después hay que crear un objeto. Siempre desde una clase, que yo importo una clase, voy a crear un objeto. El objeto es, como les dije yo recién, ¿está? O sea, yo defino una variable, en este caso también les puso sc, y lo que estoy acá haciendo es instanciando un objeto del tipo scanner, y esta variable sc empieza a ocupar memoria. Hay un puntero en memoria que va a decir, bueno, hay un objeto en memoria que es del tipo scanner, ¿no? Esa es la idea. Y la idea es definirla también de entrada de datos, por eso usamos el system.in. Recuerden que puedo usar el system.out y el system.error o error. ¿Está? Nosotros por ahora el system.in. ¿Y qué pasa con scanner? Bueno, hay métodos que me definen de acuerdo al tipo de datos que yo definí la variable, como les dije yo recién, voy a tener cuál next o qué métodos voy a utilizar. ¿Está? El netByte para leer un tipo de dato byte, el netShort para leer el tipo short, el int para leer un tipo entero, el nextLong para leer un numérico de tipo long, el netFloat para números reales o el nextDouble, el nextBoolean para definir si es true o false lo que yo va a ingresar el usuario. El next line, acá ya entramos con caracteres, es para una string hasta encontrar un salto de línea. O sea que podemos usar el next line nosotros. Y el next es para leer, sí, una string. Todo esto, cuando decimos leer, es porque el usuario ha ingresado datos, en este caso que estamos hablando de tipo string, y apretado enter, ¿no? Entonces nosotros como desarrolladores tomamos esos datos y acá tenemos que saber si usamos el next line o el next. El next es para leer una string hasta el primer delimitado, generalmente un espacio en blanco. El next line lee hasta un salto de línea, es decir, un renglón. Bueno, acá tenemos algunas opciones de ejemplo de lectura por tecla. Lautaro, ¿querés preguntar algo? Profe, ¿esto en qué contexto se usaría? En contexto de enseñanza. En contexto de cuando vos querés desarrollar algo y ese algo no tiene una interfaz gráfica, pero vos necesitas ver los resultados que va a tirar, por ejemplo, una clase que vos estás construyendo. Porque no toda clase que vos construyas va a aparecer en una interfaz gráfica. Si no puede, por ejemplo, acá, la clase scanner está desarrollada por alguien, ¿tá? Y hace tal y tal cosa. Todo esto está desarrollado. Por detrás hay un desarrollo en todo eso. Entonces vos podés desarrollar algo e ir probándolo y usando la clase scanner para ver por consola si tu desarrollo está correcto. ¿Se entiende? Sí, ok, gracias. Nosotros lo utilizamos mucho para ver sintaxis, para ver lógica, hasta que empecemos a trabajar con interfaz gráfica. Se entiende por interfaz gráfica una ventana que va a aparecer con botoncitos, puntos, cuadros de texto, lo que sea, y el usuario hace clic en un botoncito, se hace un alta, se ejecuta una consulta. Todavía no vemos eso nosotros. Nosotros vemos todo por consola. Bueno, acá tenemos ejemplos del tipo int, del tipo doble. ¿Se entiende esto, no? Nosotros recién haces la declaración de la variable, le decís al usuario que ingrese un tipo doble, es decir, 2.15.
Y la variable que declaramos, le asignamos el valor que el usuario introdujo por teclado. Bueno, acá tenemos un tipo string con la variable s, usando un nameLine, es decir, que va a tomar todo lo que introdujo con el teclado el usuario. Tenemos un tipo largo, bueno, y así cada uno de los tipos de datos que vimos anteriormente. Bueno, y acá es lo mismo que vimos recién en la sintaxis, siempre se importa afuera la clase scanner. Después vendrá la clase, después vendrá el método static void main, el principal. Y fíjense que siempre la misma sintaxis. Yo creo una variable del tipo scanner y la instancio del tipo scanner. Se crea el objeto scanner y ya después lo puedo empezar a utilizar. Introduzca su nombre. Por ejemplo, acá name o nombre es de tipo string. Entonces tengo que saber yo que voy a utilizar la variable que yo declaré acá arriba, punto, y me van a salir todas las opciones según el tipo de dato que yo necesito. Si necesito una string, como en este caso, utilizo nextLine. Bueno, acá dice hola, tal nombre, hola Rodolfo, por ejemplo. ¿Tá? Después dice introduzca el radio de la circunferencia, obviamente que va a ser un doble. El radio está definido acá. Y así podemos ir jugando y desarrollando y probando por consola todo lo que nosotros queremos hacer. Y esto es más que nada de, digamos, un proceso de cómo se usa el scan. Después hay un funcionamiento interno de la clase scanner. Como les dije yo recién, una string o flujo de datos es un objeto que nosotros utilizamos, lo que es la clase scanner. Siempre vamos a tener en un programa o en un desarrollo un flujo de entrada a través de que está asignado o definido por el system.in, que es lo que vimos recién. Por lo general, esa entrada es de teclado. Vamos a tener un system.out para mostrar algo por monitor. Y vamos a tener un system.err, flujo de salida conectando al monitor para mostrar mensajes de error. ¿Tá? Entonces, acá tenemos una imagen que les va a mostrar cómo trabaja el escáner con system.in. ¿Qué más tenemos? Bueno, esta imagen es mucho mejor. Fíjense, en esta imagen yo digo AN, que es del tipo entera, me doy cuenta que es entera porque está usando nextIn. Accede al buffer en búsqueda de un entero a través de este ss.nextIn. Como lo encuentra vacío, espera que el usuario introduzca un número. El usuario va a introducir el número 5 y va a pulsar la tecla Enter, que acá se ha representado con /n. Y después el método scanner extrae el 5 del buffer y lo asigna a la variable n, a esta variable. Y después el programa va a continuar según las instrucciones que tenga abajo, pero ya n contiene el valor número 5. Eso es lo que hace la clase scanner representada en un objeto, como por ejemplo en este caso el SC. ¿Tá? Bueno, hay algunas cosas importantes. ¿Tá? Hay que ver qué pasa cuando hay espacios en blanco, qué tomamos, qué no tomamos. ¿Tá? ¿Qué más? Acá vemos el error. Yo estoy pidiendo un entero porque la variable es de tipo entero. Yo entro 2.1, es un doble. Y me va a alargar un error. ¿Tá? Después vamos a ver cómo controlar los errores.
cuando se produce un error, se manda una excepción del tipo input mismatch exception, que la vamos a estudiar un poquito más adelante. ¿Qué más? Bueno, acá este código es un poquito más complicado. Mientras hace un do while, ¿tá? N sea menor o igual a 0, y va pidiendo ciertas cosas que cuando yo estoy pidiendo un determinado tipo de dato y me genera un error, fíjense acá cómo lo maneja el error, que viene de acá arriba. Y bueno, esto es ya un poquito más de pensamiento para que lo pensemos, mejor dicho, lo analicemos. Y por eso les doy el link y trato de que ustedes también sean autodidactas y vayan analizando todos estos códigos, leyendo y aprendiendo un poco más. Porque, ¿qué pasa? Cuando leo la clase de Scanner no es solamente aprendo la clase de Scanner, sino también aprendo otras cosas. El uso del while, el uso del do while. Entonces, siempre es bueno tenerlo. Bueno, se los dejo ahí para que vean, trabajen, lo investiguen y lo tengan en cuenta. Esta es la clase de Scanner, la vamos a utilizar. Dijimos que tiene varios métodos, estos son para recordarlos nada más. Los acabamos de ver, no son muchos. Y bueno, la idea es, bueno, ahora les voy a mostrar una cosa, pero les voy a mostrar combinaciones de teclas, 2 o 3, pero quiero ir acá, donde, por ejemplo, en este código, que ya va a aparecer, bueno, no me aparece, a ver, enseñar IDE, vamos acá, está lento el Apache, bueno, ya vamos a dejar que, ya vamos a volver acá, así trabajamos con él, quería mostrarles unas cositas. Bueno, después, como para ir metiendo algo diferente, el uso del teclado también tiene mucho que ver en un desarrollador. Usar las combinaciones de teclas es muy importante. Y bueno, acá tenemos algunas que ya vimos la clase pasada, pero bueno, el while, escribir while XP y apretar la tecla Tab me va a generar todo el bloque while. Si pongo if y doble F me genera y aprieto la tecla Tab, me genera el bloque if. Para hacer un for i, solamente for i más tab y me genera todo el ciclo for, que algo vimos de eso. Para hacer el system.out.println, aprieto show más la tecla tab. Para el bloque switch, ¿tá? Y si quiero estructurar mi código porque está medio desordenado, no está bien con las sangrías y todo eso que, digamos, cuando uno lo ve está desordenado, lo puedo hacer, lo puedo estructurar, acomodar, organizar automáticamente con el Shift más Alt más F, ¿no? Entonces, esa es como que nosotros tuviéramos código ahí y lo tenemos todo desorganizado, esto lo estructura. Bueno. Y llegamos a lo que es definir un punto en el plano, ingresando los valores. Esto es lo que vamos a desarrollar hoy. En base a este diagrama de flujo que lo desarrollamos las clases anteriores, donde nosotros teníamos en esta consigna, teníamos que ingresar dos valores que eran enteros, X e Y de acuerdo a esos valores que tomábamos, íbamos a definir en qué cuadrante iba a estar el punto
que el usuario había ingresado o había definido con un valor X y un valor Y. ¿Daniel? Profe, ¿viste cuando vos pones para el tab para programar? Sí. Yo pongo source, viste como te escribí otra vez, y pongo el tab y el tab me genera un espacio, no me lo hace automático. Puede ser algo ¿No? posible así. Sí, puede ser que te esté faltando algo en el... Yo tengo el Apache del 19, me bajé el 19, porque con el 17 no lo pude, pero A ver. yo pongo Bueno, el soap tab automáticamente me hace un espacio, nada más. bueno, ya vamos a ver. Bueno, ponemos punto en un cuadrante. Se va a llamar nuestro proyecto. Le defino el nombre. Es del tipo Java, el proyecto. Y vamos a trabajar en ese proyecto. ¿Está? A ver, veamos. Si yo pongo show y tab, me pone a mí el system out print ln. Estarás show, tenés que poner ahí y apretar la tecla tab. Bueno, ahora no. Tenés Eso que me hace a hacer, mí. Eso, ¿viste el claro, espacio ese? tenés que hacerlo ahí cuando hago control Z y me vuelvo atrás y aprieto tecla tab, me aprieta el tab. Pero si vos lo haces de una, show, te lo toma. Si haces Ah, ok, ok. Capaz que yo justo haces aprieto el así. haces el for y te toma. O sea, apenas pones, haces el while XP, apretas tab y ahí te toma la estructura del while. ¿Tá? Perfecto. Sí, sí, ese es un espacio que dejo de más. Claro, no lo tenés que dejar el espacio. Gracias. De nada. Bueno, entonces tenemos esta consigna que está acá, que dijimos que lo que nos están pidiendo es realizar un desarrollo de un programa que ingrese un valor X e Y enteros y que nos permita definir o devolver un mensaje diciendo en qué cuadrante caería ese punto definido por el valor X e Y, ¿tá? Por esas coordenadas. Así que dijimos que el primer cuadrante X es positivo, Y es positivo. El segundo cuadrante X es negativo, Y es positivo. El tercer cuadrante X e Y son negativos. Y en el cuarto cuadrante X es positivo e Y es negativo. Entonces, nosotros desarrollamos esto. Al último, encontramos que si era 0, tenemos que ver qué hacíamos con el 0. Nosotros lo definimos como que si var X es distinto de 0, y acá nos faltó el Y. Si var Y es distinto de 0, que siga y haga todo esto. Si no, si uno de los dos era 0, no íbamos a contemplar la situación de 0 en esta primera programación y decíamos que el proceso no se puede realizar. ¿Tá? Entonces son if que vamos a ir manejando y desarrollando. ¿Se entendió? Bueno, el que tenga abierto el NetBeans o el Visual Studio Code, que empiece un nuevo proyecto y empecemos a desarrollarlo. Bueno, dijimos que acá teníamos el package, con el package que íbamos a trabajar, que era como la carpeta. Yo por lo general borro estas porque confunden estos comentarios. Y lo primero que teníamos que hacer era el import. Y el import va ahí afuera de la clase. Entonces, va a ir afuera de la clase y va abajo del package. No puedo poner el import acá, porque tengo entendido, no sé si en esta versión, me va a dar un error.
¿Está? Miren, ya me tiró el error. ¿Está? Entonces no puedo poner el import afuera del package. ¿Está claro? Entonces el import va adentro del package. En el Visual Studio Code no nos muestra el package, sino iría afuera directamente de la... Bueno, ya importé la clase Scanner. Entonces quiere decir que en este ámbito de esta clase, que es punto en un cuadrante, yo la puedo utilizar, la puedo instanciar. Que eso es lo que vamos a hacer ahora dentro del método main, que es el método principal, que es el método que se ejecuta siempre en un proyecto cuando hay varios métodos. El Java, mejor dicho, va y busca el método main y ahí es mi comienzo para que se empiece a ejecutar el proyecto. ¿Qué pasa? Entonces tenemos que declarar o instanciar en una variable, que en este caso le puse C, la clase Scanner. ¿Estamos? Muy bien. Y le tenemos que definir entre paréntesis que es de tipo entrada de datos por teclado. Entonces ahí ya tenemos, cuando se ejecute el proyecto, vamos a tener un objeto en memoria SC esperando que se lo utilice, ¿no? Bueno, según nuestro diagrama de flujo, tenemos que definir dos variables. X e Y, o var X y var Y, del tipo entera. Entonces, vengo acá y digo, las voy a definir por separado para que vayamos viendo o entendiendo cómo vamos trabajando. Ya tenemos var X y var Y. Según lo que dice nuestro diagrama de flujo, me dice leer o ingresar el valor de X y el valor de Y. Entonces nosotros tenemos que pedir de que por favor nos ingresen el valor que va a tener X y el valor que va a tener Y. Entonces, le defino ingresar valor de X. Se tiene que parar ahí el proceso y dijimos que lo paramos con Scanner. Yo a X le voy a decir, bueno, el objeto que yo tengo del tipo Scanner, cuando aprieto punto, fíjense que me salen todas las opciones. Y obviamente yo tengo que buscar de acuerdo a al tipo de variable de datos que tiene la variable. En este caso, una entero. ¿Está? Muy bien. Veamos entonces cómo es lo que estamos trabajando. Yo lo ejecuto. ¿Y qué dijimos que va a llegar a pasar? Y bueno, se va a parar. Nos va a mostrar, ingrese el valor de X. Se va a parar esperando un valor. Cuando apretemos Enter, ese valor lo va a tomar la variable y vamos a seguir. ¿Está? En este caso no va a hacer nada porque no hemos desarrollado nada abajo de cuando pedimos el valor de X. Ahí dice ingrese el valor de X. ¿Está? Yo pongo 10. Aprieto Enter y termina porque no hizo más nada. Pero estoy seguro de que el 10S quedó en la variable X. ¿Está? Muy bien. Ese es como trabaja. No vemos nada, pero así está trabajando. Después digo, bueno, ya está. Pedí X, ingrese el valor
de i. ¿Me siguen lo que estamos haciendo, no? ¿O no? Y hago lo mismo con var i. Convoco o invoco, mejor dicho, al objeto sc y hago next in punto y coma, ¿tá? Y ya tengo los dos valores. Entonces, si nosotros vemos acá, decimos out, x vale 2 puntos, hago una concatenación, pongo var x, y después digo EI vale hago una concatenación y pongo var y. ¿Está? Entonces, ahí supuestamente me va a mostrar los dos valores que ingrese. A ver, veamos. ¿Qué nos compila? ¿Qué nos pide? Ingresa el valor X. Yo pongo 10. Ingresa el valor Y. Pongo 50. X vale 10 e Y vale 50. ¿Se entiende? ¿Cómo es el uso de escáner? Sí, profe. Muy bien. ¿No es difícil? Creo que no, ¿no? Entendible. ¿Está? Muy bien. Bueno, ya tenemos X e Y. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Definimos un if. A ver, veamos el diagrama de flujo, que para eso lo tenemos. Y definimos si, tenemos que ver si X vale 0 o Y vale 0. Si alguna de las dos vale 0, el proceso se va. No hace nada. Entonces, ¿qué hago? Digo, var X es igual a 0, espacio, o, donde tenía la barra esta, creo que era ahí, no, acá, no, ahí está. O, este es var X con mayúscula, var Y, si alguna de las dos es 0, yo lo que hago es decir el proceso no puede continuar. Muy bien. Else, vamos a usar el else acá. Abro un bloque. ¿Me van siguiendo? Lo voy a acercar un poco más, aunque a mí se me complica para explicarlo. Bueno, y de ahí tengo que ver, empezar a ver, según el diagrama de flujo que hicimos, ¿en qué cuadrante cayó? ¿Está? Entonces, usamos un if y digo, var X es mayor a 0 y, muy bien, var Y es mayor, epa, se me va, porque estoy con zoom por eso. Con zoom en el sentido de que le estoy tratando de que ustedes vean lo que yo estoy desarrollando. Bueno, si var X es mayor a 0 y var Y es mayor a 0, ¿qué pasa cuando sale por verdad? El punto está en el primer cuadrante. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no, hacemos otro if y comparamos la
con menor a 0 y mayor a 0, como dice ahí el if. Entonces, si sale por verdadero, ¿cuándo va a salir por verdadero si acá estoy usando un... ¿Qué estoy usando ahí? ¿Qué lógica estoy usando ahí? ¿Qué conectivo lógico, perdón? El AND o conjunción. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué me decía la tabla de verdad del AND o conjunción? Para que le baje el costo carito que tiene, porque me gustó un par de ¿Se videos acuerdan? que hay, mira, que hay. ¿Se acuerdan qué decía? La tabla de verdad de la conjunción. Que era verdad solo cuando solamente las dos eran verdad. Muy bien, perfecto. Ni más ni menos, mejor explicado imposible. Si x, var x, es mayor a 0 y var y tiene un valor mayor a 0, yo voy a poder decir, eso me va a entrar por verdadero y voy a poder decir que el punto está en el primer cuadrante. ¿Está? Muy bien. Ahora, si uno de estos dos no cumple con verdadero, es decir, x, por ejemplo, es menor a 0 y y es mayor a 0, voy a tener que preguntarlo, ¿no? Esa es la idea. No me deja... silencio. Bueno. Entonces, hago un else. Muy bien. Un else... no, vamos a utilizar un punto y coma. Perdón. Vamos a utilizar otro if. Después vamos a ver cómo solucionamos los de los... Y vamos a utilizar otro if. Y digo, si var x, todos ustedes después tienen su lógica, como les digo toda la clase. Cada uno lo desarrolla como quiere y con la lógica que quiere, siempre y cuando tengamos el mismo resultado. Para el segundo cuadrante, según lo que tenemos acá, y tiene que ser mayor a 0 y x menor a 0. Entonces, pregunto, si var x es menor a 0 y var y es mayor a 0, lo que hago es decirle al usuario, el punto está en el segundo cuadrante. Muy bien. Ahora veamos el tercer cuadrante. Var x menor a 0 y var y menor a 0. Muy bien. Var x. Bueno, antes de ahí vamos a probar. Si no, vamos a borrar esto. Vamos a probar si lo que estamos haciendo, de vez en cuando hay que probar porque si no, uno desarrolla mucho y después... Juanga, ¿levantaste la mano? No, perdón, ya está, porque había puesto los bar, lo había puesto con minúscula y iba a preguntar si eso Sí. no afectaba. Lo Pero que pasa ya es que está. el NetBeans me lo acomoda porque tengo No, declarado. por eso Sí, la bajé a la mano. está Gracias, bien. disculpe. Bueno, no, está bien. Bueno, hacemos uno del segundo cuadrante. Menos 10 para X. Acá.
menos 10 para X y 10 para la Y. Dice el valor X vale menos 10 e Y vale 10. El punto está en el segundo cuadrante. ¿Está funcionando bien entonces? ¿Está? Lo ejecutamos de vuelta. ¿Por qué lo tenemos que ejecutar de vuelta? Porque no hicimos un ciclo iterativo que me vaya diciendo ingrese nuevamente los números. ¿Los podemos hacer? Sí. Enseguida, si quieren, lo podemos hacer. Veamos uno que esté en el primer cuadrante. Entonces, también decimos, ingrese, nos pide el valor de X, el valor de Y, y nos avisa, según lo que pusimos acá, X vale tanto, e Y vale tanto, y el punto después, porque va comparando, nos dice, está en el primer cuadrante. Ahora, ¿qué pasa si yo, veamos qué me hace, si yo ingreso uno de los valores como 0? Por ejemplo, la Y. La vamos a ingresar una X de 10 y una Y que es 0. ¿Y qué dice? El proceso no puede continuar. O sea que nos están dando bien hasta ahora nuestro súper desarrollo. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora vamos a trabajar con el tercer cuadrante. Definimos si la variable X es el tercer cuadrante, los dos puntos tenían que ser negativos. Así que definimos var y también menor a 0. Y cuando estaba ahí, decíamos, hacíamos, el punto está en el tercer cuadrante. ¿Está bien o no? Muy bien. ¿Y hace falta hacer otro if? ¿Qué dicen ustedes? Y técnicamente para definir el cuarto cuadrante. Muy bien, técnicamente podría ser, pero también puedo usar un else. Else solo, ¿no, profe? Claro, el else solo en el último donde digo el punto está en el cuarto cuadrante. ¿Estamos? Muy bien, veamos a ver si funciona. Lo escanean, ponemos el valor que tiene X, lo vamos a poner como, vamos a definir un menos 10 y para ahí un menos 50 y nos dice que está en el tercer cuadrante. En el caso de el cuarto cuadrante, tenemos a cuarto cuadrante, tenemos 40, X positivo e Y negativo, y nos dice que está en el cuarto cuadrante. ¿Estamos? O sea que lo que hicimos es lo que teníamos en un diagrama de flujo, definido nosotros, pensado por nosotros anteriormente, lo llevamos a un código, en este caso en Java, y lo ejecutamos y vimos que funciona. ¿Por qué? En el caso del diagrama de flujo, nosotros teníamos que hacer como una tablita o una prueba de escritorio, ir viendo si funcionaba, si no funcionaba, ir siguiendo los pasos, y así definir si nuestro diagrama de flujo tenía la lógica correcta y nos tiraba buen resultado. Ahora,
si bien lo probamos nosotros este diagrama de flujo, lo llevamos a un código y también vemos que nos tira o nos permite pedirle al usuario un valor que ingrese para X, un valor que ingrese para Y, y así poder definir el cuadrante. Sí, Santiago, te escucho. Profe, yo lo había hecho, lo hice diferente, pero anda igual. O sea, yo hice, primero no había hecho que si es distinto, si X e Y son distintos, no ¿De da cero? nada. El primero de todos, Que si X e Y son igual a 0. que si X es diferente a 0, o es Ah, erróneo, no sé. Ese yo no lo hice. Me había está bien. olvidado ponerlo en realidad. Y después hice if, else if, else. Está bien. Está bien, sí. Hiciste anidado. Y claro, y puse un solo and. Yo veo que puso dos. Está bien. Sí, también ya vamos a ver la diferencia entre poner un Ah, solo ok. ampersand y otro ampersand. Mientras el IDE te lo tome y no te dé ninguna línea subrayada roja, te lo está tomando como un AND, así que no hay problema. Claro, en el visual, yo le hice el visual y funciona igual. O sea, me pide el ingreso por teclado y me da el resultado como corresponde. Bueno, y veamos, yo lo tengo en a ver, veamos el Visual Studio. Abrimos un proyecto Java. Obviamente no lo vamos a escribir todo de vuelta, sino que lo vamos a copiar y pegar. Por lo general no hay que corregir nada. Acá le vamos a poner, vamos a definir la carpeta, que sería como el package. Y vamos a poner, hoy es 25. Vamos a definir una clase 25 del 10. Definimos esa carpeta, la elegimos, la seleccionamos y le ponemos el nombre al proyecto. Todo esto para que lo vean en un IDE y en el otro IDE, cómo se hace. Pero no tendría que haber problemas con eso, ¿no? Entonces yo tengo mi archivo, nada más que ya tengo el archivo Java. Bueno, ¿dónde dijimos que teníamos que poner el import? Acá arriba. Y ya lo tenemos. Yo voy ahora al NetBeam. Copio todo lo que tengo. Acá cuando copiamos y pegamos puede haber algún errorcito de alguna llave que me viene de más o que me viene de menos. Pero vamos y lo controlamos, ¿no? Si yo pongo el mouse ahí, o si pongo ahí, me tiene que decir, ¿ves? Acá ya copiamos bien. Entonces hacemos un control S, lo guardamos y ejecutamos. Hacemos un run y esperamos ver qué nos muestra. El firewall de Windows está pidiéndome algo. Bueno, ingrese el valor de X, el 10. Ingrese el valor de Y. El punto está en el primer cuadrante. El punto está en el cuarto cuadrante. Me está faltando una llave, fíjense. No me dio ningún error, pero me tiró
o que está en el primero y en el cuarto. Entonces tenemos que solucionarlo. Falta una llave, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, y acá me estaría faltando una llave. No, no es la llave. Fíjense que lo mismo que copié en el NetBeans, que el NetBeans funcionaba, acá me está diciendo que está en 2 cuadrantes. Entonces, si entro por acá, vino el if, salió, hace está bien. Acá tendríamos que hacer tendríamos que llevar como un else. Tenemos el else, vamos a meter un else if, así como decía. A ver si me... Bueno, vieron lo mismo que yo. Estaba trabajando en el NetBeans y me daba todo correcto. Acá en el Visual Studio Code me está dando que cuando ingresa por acá, el punto está en el primer cuadrante, viene hace este if, no tendría que entrar, viene hace este if, no entra, pero también entra por el else de ese if, entonces por eso me muestra el punto está en el cuarto cuadrante. Si yo hago un break o un continue, punto y coma, que lo vimos la semana pasada, no lo trabaja. Bueno, tampoco. Tenemos que ver la sintaxis que usa el Visual Studio en él. Bueno, lo remodelamos acá, para que ande directamente. Así, acá está. Lo remodelamos y hacemos el save, como hizo acá el alumno, compañero de ustedes. El save. Vengo acá, el save. Vengo, hago el save. Estoy tratando de arreglar lo que generé recién. El save o else y me queda entraría por ahí. Bueno, a ver, veamos. ¿Qué me dice? Ahí está. Estaba separado. Bueno, ahora lo vemos y funciona. Veamos, lo ejecutamos y vemos si ya solucionamos el problema. ¿Qué pasó? Me dio un montón de errores. ¿A dónde me dio errores? No compiló. Me venía muy bien la programación hasta ahora. Me dice que acá me está sobrando una llave. Entonces la borro. Y ejecuto de vuelta. Ingreso 10. Ingreso menos 10. Perdón. Ingreso 10. Ingreso menos 10. El punto está en el cuarto cuadrante. Ahora sí funciona. ¿Está? Ahí lo solucioné. Ahí le puse eso. Pero bueno, me llevó un poquito más acomodarlo. Acá usé el else if. A partir de un if usé el else if, como decía ahí su compañero, y por el else entró en el
cuarto cuadrante. Vamos a ejecutarlo de vuelta, así lo ven. ¿Y cómo haría para hacerlo iterativo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se animan a que lo hagamos en estos últimos 10, 15 minutos? ¿Están o se fueron? Sí, profe. ¿Se animan a hacerlo iterativo? ¿Qué usaríamos? Con un bucle for. Un bucle for. Muy bien. O también podríamos decir, haga hasta que var x sea igual a 0 o var y sea igual a 0. Y vamos iterando todas las veces que querramos y cuando querramos salir ponemos 0 a x y ya salimos. También puede ser, ¿o no? ¿Se entiende? Bueno, acá me está dando como un error. Lucio, Profe, ¿para qué servía el else if? para hacer estructuras if repetitivas, perdón, anidadas. If anidados se llama. Acá tenés un if. Acá tenés, por él se va a ir otro if. Por él se va a ir otro if. Y son if anidados, que se llama. Pero acá tenemos algo. Me quedó como un error. Porque no me estaría compilando. Nos hemos corrido de... Hemos perdido el path que traíamos de la carpeta. Bueno, vamos a volver al NetBeans. Después lo muestro, pero vamos a volver al NetBeans y en el NetBeans quiero que hagamos un while para que sea iterativo. ¿O quieren hacer un for i? Si hacemos un for i, tenemos que pedir la cantidad de repeticiones, ingrese la cantidad de veces a iterar. Vamos a declarar acá un entero, es una variable iterar. Y digo var iterar. Iterar. Es igual a sc, que es mi variable de objeto de tipo de objeto escáner. Y lo tomo. Y entonces después hago un for y que va a ir desde 1 hasta, o que sea menor a, var iterar. Es decir, que si yo quiero iterar 5 veces, var iterar más 1. Entonces cuando iterar valga 5 veces, no, vamos a hacerlo así. Var iterar vale 5, empezamos en 0. Entonces ahí va a hacer todo lo que nosotros queremos. ¿Qué queremos que haga? Y bueno, que ingrese el valor de x. Yo lo voy a cortar. Lo voy a pegar acá. El valor de x y el valor de y. El ingreso y la cantidad de iterar tiene que quedar afuera. Después
pongo este mensaje. Y lo meto todo adentro del for. Muy bien. ¿Hay algún error? Pareciera que no. Veamos que si nos encuentra algún error ejecutándolo. Supuestamente lo primero que nos tiene que pedir es que ingresar la cantidad a iterar. Vamos a ingresar 2. Ingrese el valor X, 10 menos 50 para I. El punto está en el cuarto cuadrante. Y ahí me pide de vuelta el valor de X. Fíjense. Obviamente que lo tenemos que mejorar. Vamos a poner menos 40 para X y menos 50 para Y. El punto está en el tercer cuadrante y salimos. No hizo más nada porque, como era hasta 2, empezamos en 0, la primera fue en 0, después la segunda fue en 1, se fue incrementando el valor de I, se hizo 2 veces y salió. Lo podemos mejorar y sí, porque podemos, en vez de que empiece así de una, por decirlo de alguna forma, ingrese el valor de X, podemos decir, vamos a poner, definiendo el punto, definiendo un punto en el plano. Es como un título que empieza para cortar lo que ya teníamos, ¿no? También podríamos hacer algo así. Y bueno, veamos qué sale. Ahora vamos a definir 4 puntos. Ingrese el valor iterar, son 4, uno para cada cuadrante. Definiendo un punto del plano, vamos a poner 10 y 10 para el primer cuadrante. El punto está en el primer cuadrante. Bueno, acá nos apareció el error, ¿no? Que teníamos. El problema está entre el primero y el cuarto cuadrante. Eso lo van a tener que mejorar ustedes para la clase que viene. Acá tiene que estar en el segundo, siempre aparece en el cuarto. Fíjense cómo saltó el error que traíamos que nos apareció en Visual Studio Code. Pero fíjense cómo va definiendo. Y el cuarto cuadrante que dijimos, 30 menos 20, y va a aparecer el cuarto cuadrante. ¿Se entendió o no? Sí, profe. ¿Vieron cómo vamos metiéndonos un poco cada vez más en algo, digamos, más complicado y en donde la lógica, digamos, es un poquito más compleja? ¿Está? Bueno, mejor en esa parte, donde ahí hay un error, que ya lo solucionamos en el Visual Studio Code, para que no salga 2 veces eso, para que no salga, si está en el primer cuadrante, que también estuvo por el cuarto cuadrante, porque eso es un error garrafal. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿hay alguna lista o algo para guiarme cuando haga el código? Por ejemplo, para saber qué va primero y qué sigue. Esto es una programación secuencial. Vos intuitivamente tenés que aprender a qué vas a preguntar primero. Si vos querés saber el punto del plano, si querés saber un punto en el plano, primero no vas a hacer el if, por ejemplo, sin haber pedido primero que te ingresen los valores de X e Y. Entonces esto es lógica, y la lógica es tuya, o sea, vos tenés que ir viendo secuencialmente. Recordá que Java son instrucciones que se ejecutan secuencialmente, y vos tenés que ir viendo qué pedir primero, qué hacer primero, en base a la consigna que tenés, ¿no? Pero no hay nada que te diga qué va primero y qué va segundo.
¿Estamos? Ok, profe. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna preguntita? A ver en el chat. Demasiadas. Sí, muy bien. Es que si no la traían muy fácil ustedes en el curso. Juanga, Sí, el error no está en los valores de las variables, porque por eso salta en primer cuadrante y en... puede ser. No, debe ser porque hicimos el else. A ver, primer cuadrante, los dos mayor a 0. Segundo cuadrante, x menor a 0 y mayor a 0. Tercer cuadrante, los dos negativos. Y el cuarto cuadrante es esto. No, no es el... Hay otro problema acá. ¿Sí? ¿Quién más? Porque al no, supongo, ¿no? Al no tener asignada los valores de las variables para el cuarto cuadrante, por eso los repiten todas. No, esto es así, mira. Te explico dónde está el error. Viene por acá. Entró en el primer cuadrante, ¿no? Sí. Me pone el punto, está en el primer cuadrante. El proceso sigue. Sigue acá, no está Sí. para el segundo cuadrante. Sigue acá, en un if, que dice que es Claro. verdadero si cosa. Entonces no entra por acá, pero entra por el else. Entonces, claro. Entonces me muestra esto. Entonces lo que hay que solucionar es este else. Claro. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Se entendió? Sí. Está bien. ¿Quién más levantó la mano? Profe, Sí, en el primer cuadrante, a ver dónde estaba, lo perdí, recién lo estaba ahí, mirando. ahí. A ver si era ahí. Ese es el primer Eh, cuadrante. sí. Tengo está el if que es distinto, que está arriba, después viene el else, tiene una llave, tiene el Sí, if, tiene otra llave abierta ahí. esta. Sí. Y esta cierra con Y esta. el else, y el del else de arriba, es Y este ese. cierra con esa. Ah, abajo de todo. Ah, está bien. Claro, Sí, cierra ahí. sí. El bloque este va desde ahí Ya hasta están la agarrando todo. Sí, sí, sí. llave esa. Profe, disculpe, pero yo, por ejemplo, lo seguí todo. La diferencia es que usé else, if en lo que resta. O sea, por ejemplo, el primer cuadrante sí usé if, pero else, if en el segundo y en el tercero. Claro, que es lo que hicimos en Visual Studio Code. Y es Sí, como que ahí no me tira ningún error. Capaz ahí que es anduvo eso. bien. Habría que probar. Y a ver, veamos. Si yo uso el else if acá. A ver si me lo copio. Esto por lo general hay que... No, no me lo copio nada. No, no me lo tomo. Este tipo de copiar y pegar hay que tener cuidado también a veces porque uno acarrea cosas que no conviene. ¿Está? A ver. El save. Copiar. Y acá pegar. Bueno, nos sobra una llave. Nos sobra otra llave. Y ejecutamos. Y veamos. Veamos, veamos. Ingrese la cantidad de veces iterar. Vamos a hacer 2 nada más. Ingrese, vamos a hacerlo 10. 50, que es el primer cuadrante. Ahí anduvo bien. Ya no nos dio más el error. En el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, que es menos 10 y menos 60. Ahí está en el tercer cuadrante y listo. Ya está. Ya solucionamos el error. Copiando y pegando lo que habíamos hecho en Visual Studio Code. ¿Y cómo lo solucionamos? Con los else if, como lo había hecho el compañero de ustedes. O sea, usamos el else if.
Bueno, gente, el viernes nos estamos viendo 5:30, recuerden, No vi el presente. del presente, porque ya se le va a acabar en Sí, breve. sí. Bueno, abrazos a todos y que tengan buena semana, que sigan bien. Gracias, Chao, profe, profe. igualmente. Muchas Gracias, gracias. profe, hasta luego. Gracias, Chao, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos. chao.